Hola, mi nombre es Judy Mendoza y soy una maestra de lo que enseña la Biblia, también una ministra ordenada y también testigo de Dios, testigo de Jehová. Hoy voy a continuar con la vida y ministerio de Jesucristo. El tema de hoy es 4 discípulos de Jesús se hacen pescadores de hombres. Y se va a... El tema se desarrolla de las escrituras que son Mateo, capítulo 4, 13 al 22, Marcos 1, 16 al 20 y Lucas 5, del 1 al 11. Y bueno, el tema se trata acerca de Jesucristo. Vamos a ver que él ahora se hace de unos cuantos discípulos y vamos a ver cuáles fueron los primeros. Él hace un tiempo, unos meses atrás, se acababa de bautizar y empieza a predicar, pero también a buscar seguidores, sus discípulos. Y básicamente ahora, después que Dios Jehová lo unge en el agua, es ungido, es el Mesías. Mesías, la palabra Mesías quiere decir ungido. Y bueno, Jesucristo es ungido para ser el Rey de Dios y también para llenar las profecías y para muchas otras cosas que Dios tiene en su propósito, que después lo vamos a ir viendo. Ahora, después de que la gente de Nazaret intenta matar a Jesús, porque sabemos que él regresa, ¿no? Y claro, lo quieren atrapar, lo quieren después que él les habla en el templo. Entonces, se escapó de ahí y se fue a vivir o se fue a la ciudad de Capernaum, que está junto al mar de Galilea. Y se llama también o es conocido como el lago de Genazaret, de acuerdo a lo que nos dice Lucas capítulo 5, versículo 1. Y esto claro que cumple la profecía que Isaías dice que los galileos verían ver al mar una gran luz. Y claro, esa luz se refiere a cosas espirituales y se refieren a Jesucristo. Y sabemos que en varias ocasiones Jesucristo predicó desde un barco en lo que era cerca de la playa. Ahora voy a leer de la Santa Biblia. Y si tiene su Biblia, es bueno que leamos de nuestras Biblias porque la palabra de Dios es para cada uno de nosotros los seres humanos. No es para algunos seres humanos y otros tienen la responsabilidad de enseñarnos y nosotros solo escuchar. Claro que no. El propósito de Dios es que todos los seres humanos en la tierra seamos seguidores de Jesucristo y estemos de la parte de Dios, que es lo que Jesucristo hizo con la predicación, el de reunir personas para él, para que estén de su lado, para que estén del lado de Dios.
Y claro, también la Biblia nos dice que es Dios el que está atrayendo a las personas a que conozcan de Él. En Mateo 4, capítulo 4, versículos 13 al 22, dice, 13 al 22 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Vemos que ahí se habla que estaban en tinieblas y claro que estaban en tinieblas de una manera espiritual, porque estamos viendo qué es lo que estamos tomando de referencia, es la Biblia, ¿no? Entonces se basa, estamos hablando de cosas espirituales. Entonces Jesucristo también estaba hablando de cosas espirituales. Los discípulos estaban hablando de cosas espirituales. Isaías también. Entonces, lo que está en la Biblia, claro que tiene que ver con eso. Y por eso la mayoría de veces lo que vemos es lo que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, lo que Dios ha dicho que sí va a ser su propósito, no cosas personales, porque no tenían que ver con el propósito de Dios. Entonces, tenemos que ver que esas tinieblas se refieren a una oscuridad que tiene que ver cuando uno no tiene el conocimiento, no tiene la palabra de Dios, no conocemos a Dios, no conocemos a Jesucristo, no conocemos las profecías, no conocemos lo que la Biblia dice. A eso se le llama tinieblas, porque en realidad, aunque podamos ver con nuestros ojos y podamos ver excelentemente, no estamos discerniendo las cosas espirituales que se comparan a tener luz o tener el conocimiento exacto. Entonces se nos dice ahí que continúa en el 17 y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y claro, el rey de ese reino es Jesucristo. Entonces dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. O sea, el hermano dice su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y me detuve un poco ahí porque Andrés, no sé si se refiere ahí que era tengo que buscar después, si se refiere ahí que era el hermano de Pedro o el hermano de Jesucristo, porque obviamente el que está redactando habla acerca de su hermano, pero Jesucristo tenía varios hermanos. Y, Santiago, sí, no es. Entonces Andrés es el
hermano de Pedro, que también le conocían por Simón, o sea, Simón Pedro. Y el hermano. Ellos dos fueron los primeros. Ahora, y dice que ellos estaban echando la red de pescar en el mar porque eran pescadores. Ese era su trabajo secular. De ahí ellos sacaban para pagar sus gastos y eso, ¿no? Era un trabajo. Y también dice el 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y vemos ahí cómo Jesucristo usa referencias de palabras que se pueden usar también en el sentido para que los discípulos entendieran qué es lo que Jesucristo les estaba pidiendo hacer. Y vemos ahí que Jesucristo les dice, os haré, o sea, los haré pescadores de hombres. Y bueno, ellos sabían lo que era pescar, los peces. Y claro, también se imaginaban, al usar la palabra pescar, sabían que este pescar de hombres sería la predicación. Ahora dice el 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. O sea que de los 12 discípulos que Jesucristo tiene, empieza con estos 4 y que su trabajo secular era de ser pescadores, ¿no? Ese era su trabajo. Ahora, su actividad de predicar las buenas nuevas del reino no era un trabajo de que ellos iban a ganar dinero, como lo hacían en la pesca. Esto es importante porque usualmente estamos acostumbrados a ver que hay personas que hasta van a las escuelas, a las universidades, para poder graduarse de teología y enseñar lo que la Biblia dice y ganarse dinero como si fuera trabajo. Vemos aquí que eso no era lo que se debe de hacer. Si uno quiere ser un seguidor de Jesucristo, claro, pero no se requería porque no pueden ser las dos cosas. Y ya lo que nosotros conocemos que las personas hacen a cambio de ganar dinero, que la gente les paga como si fuera trabajo, que hacen o cualquier otra cosa que no sea trabajo, ¿no? Tenemos varias cosas. Por ejemplo, cuando jugamos, estamos jugando, estamos pasando el tiempo bien y nos estamos divirtiendo. Nadie nos paga por eso. Entonces, lo que es el trabajo, sí. Pero también cuando tiene que ver con las cosas de Dios, Dios no requería, Jesucristo tampoco requería de que se hiciera así, porque no van. Entonces la Biblia nos dice que el que recibe gratis, que dé gratis. Y eso se refiere a la predicación.
que Dios nos ha dado. Claro, Dios nos ha dado a Jesucristo, Jehová Dios nos ha dado a Jesucristo para nuestro beneficio. Y no nos ha cobrado nada. No le debemos a Dios con dinero nuestra vida, pero sí podemos agradar a Dios con la única cosa que podemos. Darle tiempo de nuestro tiempo a Dios, apartar tiempo para Dios y para las cosas que tienen que ver con Dios y para darle devoción a Dios y para todas esas cosas, ¿no? También otra cosa que le podemos dar a Dios es nuestra obediencia, pero obedeciendo de manera como la Biblia dice que se haga. Para eso tenemos que sacar el tiempo para leer lo que la Biblia dice y saber lo que Dios quiere, no lo que algunas personas dicen que Dios quiere y después no es eso, porque hay ciertas cosas que uno de ser humano sigue sin preguntar nada y seguimos a otros sin preguntar, sin averiguar, nomás nos dicen esto es así y creemos inmediatamente. Pero Dios, Jehová, quiere que nosotros usemos nuestra inteligencia, nuestro discernimiento, nuestro entendimiento para poder aplicar lo que aprendemos de Dios, lo que aprendemos de Jesucristo también. Entonces ahí se nos dice que fueron 4 los primeros, ¿no? Y Marcos, vamos a leer Marcos capítulo 1, porque queremos ver qué nos dicen estas 3 diferentes personas que participaron en escribir acerca de la vida de Jesucristo. En Marcos 1, 16 al 20 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. So, prácticamente dice lo mismo. Y bueno, dice en el 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces vemos ahí que se nos dice otra vez que estos 4 fueron los primeros discípulos de Jesucristo. Y nos dice lo mismo, que fueron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, todos pescadores. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas siempre nos da un poco más de información detallada. Ver qué nos dice Lucas 5. Lucas 5 del 1 al 11. A ver qué dice. Ahí dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ese era el mismo de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, sobre Jesús. Estaban ahí reunidos muchas personas, querían oír a Jesús.
El 2 dice, y vio dos barcas que se echaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vemos ahí como Lucas nos da un poco más de información. Lucas nos dice ahí que Jesucristo, sabemos que la gente estaban ahí atrás de Jesucristo, querían oír la palabra de Dios. Se nos da más información, ¿no? Cada uno de ellos nos da información, y se nos dice ahí que el Jesucristo se acercó a una de las barcas, se subió a una de las barcas y le dijo que se entrara adentro del agua. Y él empezó ahí a enseñar a las personas. Después de eso, le dice, vamos al agua a pescar. Pero ellos acababan de venir de pescar. De seguro estaban cansados. No sé si usted ha ido a pescar alguna vez. La pesca es algo que requiere mucha paciencia. Cuando uno va y no pesca nada después de haber pasado horas, ahí es bastante depresivo. Y bueno, no queda uno con ganas de ir porque te has pasado mucho tiempo y no llegaste a pescar nada. Bueno, aquí ellos lo hacían de trabajo, para trabajar, no para ir y pescar un cuanto pescado, sino que ellos dependían, su vida dependía, su vivir dependía de la pesca. Jesucristo le dice, vamos a pescar, vamos al mar. Y bueno, Pedro fue obediente. No quería, pero fue obediente. Y es un ejemplo que nosotros podemos seguir, porque a veces no entendemos por qué. Y quizás le hemos pedido a Dios en oración que nos permita algo, pero no está pasando y no sabemos por qué. Pero después sí nos enteramos por qué es. Vemos ahí que en el 6 dice, y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense, Jesucristo estaba ahí con ellos y las redes se rompían. Las redes son grandes que pueden capturar muchos pescados a la misma vez. Se rompían, o sea que era más de lo usual. Dice también, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llegaron ambos, de tal manera que se hundían los dos barcos. Y claro que la otra barca tiene que ser la de donde estaban los otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Entonces, ahí se nos dan más detalles, porque puede hacer que uno piense, ¿no? Si uno lee nada más un pasaje, uno puede pensar, Jesucristo los invitó a ir y ellos fueron, y nada más. Vemos que hubo otras cosas que estuvieron envueltas.
El 8 continúa y dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él. Estaban asombrados y asustados, porque básicamente era un milagro lo que había pasado. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Entonces vemos ahí que, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede el que ponen fe? Claro, que los israelitas estaban adelantados en lo que era, tenían el conocimiento de Dios, tenían las leyes de Dios, tenían descendencias que habían tenido promesas que Dios les había dado. Estaba José, estaba Moisés, estaba Abraham, Jacob, Isaac, todos esos hombres que habían estado cerca de Dios y que habían tenido promesas que Dios les había dado. Y vemos ahí que ellos tenían conocimiento, tenían las leyes de Dios, tenían a los levitas que enseñaban a las personas, tenían todo lo que necesitaban en referencia a agradar a Dios. Y bueno, ellos estaban siendo enseñados por Dios mismo. En esas cosas, en las cosas espirituales, pero también en otras cosas, en las cosas que tenían que ver con cosas seculares. Entonces, vemos ahí que ellos sabían que las profecías se estaban cumpliendo, sabían cuáles eran las profecías que se estaban cumpliendo, vieron un milagro que ahí mismo Jesucristo les hace ver a ellos. Y bueno, ¿qué es lo que representaba eso? Ellos no habían pescado nada. Y Jesucristo le dice, vamos y pesquemos. Ellos van y llenan las barcas, las dos, y que casi se hundían. Entonces, ¿qué es lo que eso le daría a usted? El milagro así. Bueno, podemos pensar en que ellos, los discípulos de Jesucristo, podían tener confianza en que las necesidades que ellos tenían iban a ser cubiertas. Ellos iban a poder proveerse para sí mismos y proveerle a sus familias y iban a tener sus necesidades cubiertas. No les iba a faltar nada. Y entonces Jesucristo les dice que sean sus seguidores. Y vemos que comparándolo con lo que Mateo dice y con lo que Marcos dice, vemos por qué ellos dijeron, y bueno, tiene que ver también con la persona, ¿no? Porque hay personas que les gustan más detalles. Vemos que Lucas era un doctor, un médico, entonces él era más detallado. Mateo era un cobrador de impuestos. Él era, tenía que ver con números. Quizás él era menos detalles y la explicación más corta. Y Marcos era un joven en el tiempo de Jesucristo. Él era
un adolescente quizás, en el tiempo de Jesucristo. Entonces, vemos ahí que viendo comparando, ¿no?, con lo que nos dice los tres evangelios, ahí de las tres diferentes personas, de Mateo, Marcos y Lucas, vemos el cuadro completo, por decirlo así. Y vemos ahí el por qué ellos no dudan en seguir a Jesucristo. Ahora, sabemos que esto pasó después que Jesucristo había leído del profeta Isaías en el templo, en el mismo templo del cual lo sacaron violentamente, y porque habían oído que Jesucristo había hecho milagros, pero no los había hecho ahí en su propia ciudad. Y aparte de eso, Jesucristo les dice que en el tiempo de antes de él, Jehová no había mandado a donde estaban las viudas en Israel, ni había mandado al profeta que fue para las viudas. Y bueno, esas cosas le insultaron más a ellos, y vemos que trataron de matarlo. Entonces, ya él moviéndose para Capernaum, vemos que ahí él vuelve otra vez a lo que es la predicación, continuando con la predicación, continuando con lo que el propósito de Dios. Y claro, si vamos a el capítulo 3 de Génesis, ahí se nos dice que iban a haber dos organizaciones. Y básicamente esto es lo que Jesucristo empieza a hacer. Y vemos que el propósito de todo, el bautizarse, requería que se tuviera el conocimiento que ya los israelitas lo tenían, estaban adelantados ellos en eso. Nosotros, que no somos israelitas o que no somos hebreos y no tenemos quizás ese conocimiento, no lo hayamos adquirido, no nos regimos por lo que, o nos guiamos por lo que dice la Biblia, usualmente no lo hacemos, entonces tendríamos que hacerlo, tendríamos que tener ese conocimiento antes de bautizarnos y, claro, conocer acerca de Jesucristo, quién era y por qué hizo lo que hizo y cómo ser seguidores de Jesucristo, también cómo ser aceptables a Dios, y terminando en bautismo, bautizándonos. El bautismo es necesario, de la manera como dice la Biblia que se hace, porque hay algunas personas, por ejemplo, los católicos bautizan supuestamente a niños, bebés que quizás no sepan ni hablar. Y bueno, el bautismo no es que te echen unas gotas de agua en la cara o en la cabeza. El bautismo no es así. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña que Jesucristo se bautizó a la edad de 29 años porque él estaba llenando profecías, no que es la edad en la cual uno puede bautizarse. El Mesías, que quiere decir ungido, iba a aparecer en el tiempo que Jesucristo se apareció a bautizarse. No era porque esa es la edad de bautizarse. Hay personas que se bautizan a la edad de 8 años, 9, 10, pero ¿por qué? Bueno, se bautizan porque ya tienen el conocimiento y pueden ir a predicarles a otros. Básicamente se tiene que seguir las mismas reglas. La edad no es un requisito. El conocimiento sí lo es. El conocimiento y, claro, el que nosotros también
hagamos cambios en nuestras vidas, cambios que sean requeridos, ¿no? Porque hay ciertas cosas que Dios no aprueba. Entonces, no podemos decir que somos seguidores de Jesucristo y hacer también lo malo, hacer lo que Jehová desaprueba. Algo que quizás tenga que ver con nuestra vida, nuestra salud, que nosotros nos estemos poniendo nosotros mismos en peligro. La vida es sagrada para Dios, entonces tenemos que cuidarla. Y bueno, hay otras cosas también que tenemos que seguir, que tiene que ver con requerimientos morales que Dios requiere de cada uno de nosotros, los seres humanos. No podemos ser hipócritas, porque Dios va a juzgar a todos nosotros. Y no queremos ser de los que Jesucristo dice, apártate de mí, no te conozco. Hacedor o hacedora del desafuero. Y esto es lo que los testigos de Jehová instruimos a las personas, lo que está en la Biblia, ¿no? Para que las personas conozcan a Dios, conozcan sus requerimientos, conozcan cómo ser seguidores de Jesucristo, conozcan la responsabilidad que Jesucristo tiene para con nosotros los seres humanos y que podamos llegar a cumplir con esos requisitos que se pueden hacer. Vemos que Job es mencionado en la Biblia y Job era imperfecto. Pero aunque era imperfecto, él era considerado como el hombre aceptable, que hacía lo bueno entre medio de todas las personas que vivían en ese tiempo. Se habla de que él era el único en la tierra, siendo imperfecto, que era aceptable a Dios y que Dios consideraba que estaba haciendo lo bueno. Es bueno leer el libro de Job para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios veía en Job. Pues sabemos que Jesucristo fue perfecto porque se mantuvo en su integridad también. Entonces tenemos los dos ejemplos. Tenemos Jesucristo que era perfecto, pero también tenemos el ejemplo de Job, que era imperfecto, pero que de todos modos Dios lo consideró que hacía lo bueno, lo que era bueno para Dios y aceptable a Dios. Entonces todo lo que tenía que ver con Job era aceptable para Dios. Claro que Dios lo disciplinó, ¿no? Porque tenía ciertos pensamientos que no iban con lo que tenía que ver las enseñanzas de Dios. Pero después de haber recibido esa corrección, Job pudo ser mejor persona. Porque esos pensamientos que él tenía erróneos pudieron ser corregidos y entonces Job poder ser mejor que era antes, porque ya no iba a tener esa clase de pensamientos que él tenía, que tenían que ser corregidos por Dios también. Y bueno, sabemos que estos fueron los 4 discípulos y los primeros 4. Y entonces vamos a ver qué pasa después. Vamos a ver qué pasa después. Después de los 4. Después, la siguiente vez, voy a estudiar el libro de Mateo, Marcos y Lucas, y es Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 4. Jesús hace grandes milagros en Capernaum.
Vemos que aquí ya va a estar él acompañado con esos discípulos y entonces también, claro, vamos a ver que con el tiempo él va a ir agregándole más a sus discípulos. Bueno, gracias por haberme acompañado hoy y espero que pase bonita noche o un bonito día, depende de donde esté en el mundo, en la tierra. Bueno, gracias por haberme acompañado. Adiós.